Grabar. Entonces, bienvenidos al auxiliar 10+1, para no decir otra cosa, que va a tratar sobre óptica, como les dije. Y vamos a hacer un pequeño resumen de eso, para que igual no estén tan perdidos si es que no han visto las clases. 10+1. Y bueno, como les dije, nosotros pasamos de estudiar lo que son cuerdas, que en verdad son ondas mecánicas, a lo que se llama la luz, que son ondas electromagnéticas. Y podríamos decir que, bueno, se llaman los medios continuos porque estamos estudiando onda. Y en particular, cuando uno estudia luz, está el área de la física que se llama óptica. Yo creo que el profe le va a poner caleta de empeño a esta parte porque es como usuario. Así que, por si quieren revisar cosas del profe, esto está basado en la clase 27 y 28 del profe, por si lo quieren revisar. Y bueno, lo que tienen que saber es que, bueno, de cursos anteriores, nosotros sabemos anteriores que las ondas, al menos las que nosotros estudiamos, cumplen la ecuación de onda, que dice que el laplaciano de la función de onda es igual a la derivada de la función de onda en el tiempo. Ay, doble, me faltó un 2. eh, Dividida por la velocidad de propagación del frente, donde esta velocidad hay que pensarla ahora que no es la velocidad de la luz en el vacío, sino puede ser una velocidad en cualquier medio. Entonces uno le escribe como esta relación, donde n es el índice de refracción. Entonces tienen que acordarse también de que para diferentes medios las ondas van a viajar de diferentes formas, ¿sí? En particular, uno igual puede escribir el índice de refracción, si no mal recuerdo, como 1 más 4pi por la susceptibilidad eléctrica. Más uno, y bueno, esto es como para medios lineales, y cuando uno pasa a medios no lineales, le tiene que empezar a agregar susceptibilidades con orden más grande. En este curso no se van a ver muchas de esas cosas, creo, pero igual para que sepan que de ahí sale. Ahí me quedó terrible feo el 4pi. Vamos a poner de nuevo, 4pi. ¿Sí? Pero ahí, bueno, uno puede calcular más o menos cómo va a ser el índice de refracción. Em, y bueno, de esta ecuación, que uno de repente la conoce como ecuación de ondas lineales o la ecuación de la Allenberg, em, tiene varias soluciones. Una de esas son las soluciones de Allenberg, que uno usa una función f, y en particular otra de las soluciones son las ondas planas, que estas sí son muy útiles porque se estudian para muchas cosas en la física más. De repente en cuántica van a ver que usamos ondas planas para estudiar ciertos fenómenos. De repente uno cuando quiere hacer una transformación de Fourier, literalmente en los experimentos tira una onda plana para ver qué pasa. Y cuando hablamos de ondas planas, decimos que queremos soluciones del estilo R, T como una amplitud por una exponencial más menos I de K por R menos WT, ¿sí? Donde, bueno, K es el vector de onda. Y bueno, el vector de onda lo que nos dice es cómo se propaga la luz o, bueno, la onda en el espacio, ¿sí? En cambio, la frecuencia nos dice cómo cambia esta onda en el tiempo, ¿sí? Entonces, piensen que la frecuencia es, la frecuencia, el vector de onda es como un tipo de frecuencia espacial, ¿sí? No, yo creo que esto también lo dijo el profe. Y bueno, esto toma como más sentido cuando uno estudia como las cosas con Fourier. Y bueno, acuérdense que el módulo de este siempre va a ser 2pi partido en la longitud de onda de la onda.
que está probada. Entonces, para diferentes longitudes de onda también vamos a tener diferentes Ks, y para diferentes frecuencias también vamos a tener diferentes W. ¿Ya? Entonces, para que sepan, ahí está la función. Siempre uno va a trabajar con funciones de ondas planas, a menos que les digan lo contrario. Bueno, la gracia de esto es que también son soluciones armónicas, y eso es producto de que la exponencial imaginaria uno la puede escribir como coseno y cero. Y además, dado eso, uno puede tener cierta periodicidad, que es lo que yo les decía, como que el vector de onda al final es una frecuencia espacial y la frecuencia angular, W, es una frecuencia temporal. Y eso significa que podemos decir que lambda por el vector de onda en un tiempo va a ser igual a la función de onda común y corriente. Así tenemos una periodicidad en el espacio. Y también vamos a tener lo mismo en el tiempo, donde ese T mayúsculo que escribí es el periodo. Sí, este sería el periodo temporal, si lo quieren ver así. El que se calcula como 1 partido en F. Y bueno, esta es la longitud de onda. Entonces, bien, bien ahí, tenemos periodicidad en estas funciones y podemos trabajar con ella de aquí al infinito con todo lo que se trabaja con óptica, ¿sí? Eso es como la gracia de las ondas planas. Y de ahí uno pasa a estudiar lo que es el fenómeno de interferencia, que, bueno, acá se estudian dos fenómenos como importantes, el primero de interferencia y después difracción, pero las dos cosas son muy parecidas. La interferencia es la superposición, ay, superposición de dos o más fuentes que pueden ser ondas, y la superposición se hace tanto en tiempo y espacio. Entonces vamos a tener superposiciones que van a ser temporales, ¿sí? Uno va a poder ver un patrón de interferencia temporal, y a la vez también podemos ver patrones de interferencia espaciales, que es como lo típico que uno ve cuando le muestran como esas franjas oscuras y blancas. Ya, así como muy superficialmente, igual digo, si quieren como profundizar más en interferencia, léanse algún libro, de verdad, apañan caleta. Y lo importante de esto es que cuando nosotros, por ejemplo, queremos medir algo, como ver el fenómeno, uno no puede llegar y ver la función de onda, no puede literalmente, uno no ve al final esta cuestión. Uno lo que ve son promedios temporales. Entonces, para ver interferencia, usamos el promedio temporal. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que interferencia, que va a ser ese valor que está ahí, va a ser más o menos en módulo al cuadrado del promedio temporal de la función de onda, ¿sí? Donde el promedio temporal de una función va a estar dado por esta expresión. Es una partida en T más, que es un tiempo máximo donde queremos ver todo este promedio, integrado entre 0 y ese mismo tiempo, de la función en el tiempo, ¿sí? Bueno, derivada en el tiempo, o sea, integrada en el tiempo, disculpen, ¿sí? Esto es lo que uno ocupa como para empezar a calcular interferencias. Entonces, em, y bueno, y con esto también vamos a poder ver, más que interferencia, uno lo que ve son patrones de interferencia.
como lo que uno en verdad estudia, no más que la interferencia en sí, sino como el patrón que te genera. Eh, y bueno, como, no sé si dato, pero si nosotros, por ejemplo, hacemos interferencia, que es una superposición de dos ondas, vamos a tener onda 1 más onda 2. Entonces, cuando calculemos el módulo al cuadrado, vamos a tener el módulo de una más el módulo de otra, más los conjugados, cruzados. Y bueno, obviamente si tenemos más ondas, más fuentes, vamos a tener que agregar más términos acá. ¿Sí? Ahí se los dejo para que lo ocupen. Siempre se va a ocupar esta fórmula si son al menos dos fuentes. Si tienen más, tienen que calcularlo. Pero no va a ser tan difícil. Siempre va a ser como los módulos de las fuentes más las combinaciones posibles del conjugado con las demás fuentes. ¿Sí? Va a ser como algo así. Y eso con esa parte. Y el profe igual habló como de un parámetro para como caracterizar esta interferencia. Entonces, nuestro parámetro es la visibilidad de franjas. Así lo llamo. Y bueno, la gracia de este parámetro es que nos dice si es que vamos a ver franjas de interferencia o no. Bueno, prácticamente nos dice, ¿hay interferencia? No hay interferencia. Entonces, ese parámetro se calcula como interferencia, el pic de interferencia menos el mínimo de la interferencia partido en el pic de la interferencia más el mínimo de la interferencia. ¿Sí? Obviamente, si por ejemplo analizamos todo esto, los términos que al final sí nos van a importar para la interferencia van a ser estos cruzados que están acá, más que estos que están aquí. ¿Sí? Estos términos de acá, uno los conoce como la parte partícula de nuestra onda o de nuestro fotón, y toda esta parte es como la parte ondulatoria, que es la que al final va a tener la interferencia. Ahí está. ¿Sí? Para que lo sepan y apaña caletas. Como cuando quieren estudiar cosas, si esta parte de acá les da cero, significa que no tienen interferencia. Porque al meterla aquí, van a encontrar de que eh, no hay pics ni máximo ni mínimo, todos son iguales. Entonces ahí se te muere todo este término, se te va a hacer al tiro. Entonces igual acá se lo escribo. Cuando este es cero, no hay interferencia. Y cuando esto es 1, hay un contraste perfecto em, entre franjas. Eso significa que las zonas claras y oscuras como que de verdad son muy separables, ¿sí? De verdad se separan. Uno va a ver un pic muy en blanco, como muy brillante, y al lado suyo un pic muy oscuro. Entonces la diferencia o el contraste va a ser muy alto. Eso es como la gracia. Y apaña mucho para cachar más o menos si de verdad uno está viendo o no interferencia. Y por último, para empezar a hacer la matraca, voy a hablarles un poquito del experimento de doble de Nutija, de la rendija, que es de Joe, que es un caballero que vivió hace mucho tiempo y bueno, fue de las primeras cosas que empezaron a decirse, la luz es onda particular, y empezaron como a estudiar todas estas cuestiones. Y la gracia, bueno, yo creo que lo han visto, es que tenemos dos rendijas, una pantalla que está bien lejos, y nosotros tiramos luz. Obviamente estas luces se van a encontrar en ciertos puntos y donde se encuentra se van a empezar a generar interferencias. Y uno puede ver reflejada esa interferencia en esta pantalla. Me queda terrible fea, sí. Debería ser un poco más pronunciado los pics, pero lo importante es que acá
va a haber interferencia. Y la gracia de esto es que em, esta interferencia, o bueno, en verdad todas dependen mucho del camino óptico que generen cada una de las fuentes, porque cada fuente, por ejemplo, si queremos estudiar este punto que está acá, esta que está acá y este que está acá recorren diferentes caminos. Una va a ser más largo que la otra, por ejemplo. Y esa diferencia de camino es lo que te va a generar la interferencia que está ahí. ¿Sí? Y eso debido a que, ¿cómo se llama esto? No sé si se acuerdan de esta parte de Moderna, pero cuando uno estudia interferencia, para que fuera constructiva, por ejemplo, la onda tenía que, o sea, una de las ondas tenía que estar diferenciada de la otra por número entero de longitud de onda, para haber interferencia constructiva. Acá va a pasar lo mismo. Em, y bueno, uno puede calcular más o menos esta variación de camino óptico que se van a generar aquí. Lo vamos a escribir como un triangulito. Y bueno, para un problema de doble Donrija va a ser A por seno de teta, donde A va a ser la distancia entre rendijas y teta es el ángulo de inclinación del rayo con respecto al eje óptico. Donde el eje óptico es un eje que uno tiene que imponerse cuando empieza a hacer cosas con luz. Uno lo puede, por ejemplo, dejar acá abajo. Y dado ese eje óptico, uno empieza como a medir ángulos y cosas. ¿Sí? Además, cuando uno hace un experimento, el eje óptico es súper importante porque de ahí uno empieza como a alinear, hace que el haz pase derecho por ahí, paralelo al eje óptico. Porque si no, vaya a tener estos angulitos y vaya a generar interferencia. Y de repente tú no quieres interferencia, no quieres ruido de otras partes. Eso. Ah, bueno, ya bueno, esto es la diferencia de camino óptico. Y además, como les había mencionado recién, uno igual puede decir que, bueno, quiere interferencia constructiva cuando este camino óptico es exactamente igual a longitudes enteras de la longitud de onda. Longitud entera, número entero de longitud de onda, Dios mío. Ahí está. Y bueno, para interferencias destructivas, uno debería tener media longitud de onda con m perteneciente a los números enteros. ¿Sí? Hay gente que le escribe esto un poquito distinto, como escribe m más un medio, pero da exactamente el mismo resultado. Lo importante es que no sean enteras, sino que sean medias longitudes de onda, para poder generar esta interferencia constructiva. Y si es que no se lo pueden imaginar, piensan de que cuando tenía esto, lo único que estoy haciendo es que la onda que está un poquito más corrida de la otra, por ejemplo aquí, se va a calzar con la otra muy bien. Esto sería como interferencia constructiva. En cambio, la otra, como va a estar media longitud de onda, los mínimos y los máximos se van a topar. Entonces ahí se van a matar entre ellos. Así como para que lo tengan como, porque uno toma esos valores. Y bueno, de lo anterior, con un poco de paciencia y harta matraca. No es tanta matraca, pero es matraca que no voy a hacer. Uno puede demostrar que la distancia entre máximos, o sea, y con interferencia constructiva de las franjas en la pantalla es de la siguiente forma. Es la diferencia en I, quiero que me salga bien, va a ser igual a lambda
por S partido en A, donde S va a ser distancia, rendijas, pantalla. Oye, acá estamos igual asumiendo harta aproximaciones, o estamos asumiendo que S siempre va a ser mucho más grande que A, donde acuérdense A el ancho de la rendija. Y por último, también podemos saber la distancia o la posición de cada una de las franjas de los máximos. Entonces, la distancia del centro óptico a una franja M es I de M igual a M lambda S partida N. ¿Sí? Entonces, con esto, para que se lo imaginen, por ejemplo, si acá tengo mi eje óptico y yo quiero ver la franja M igual a 1, entonces la altura o la distancia va a ser esta que está aquí. ¿Sí? Y aún ahí puede como calcular ancho de franja, y etcétera, 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 dado estas dos ecuaciones, la distancia y la altura. Eso, difracción es muy parecido, ¿sí? Pero yo creo que lo voy a mover en la clase siguiente, ¿sí? Porque al menos todos los problemas que traje son de interferencia. ¿Ok? Eso, espero que les haya servido este resumen, un poco como para acordarse como lo último que han visto. Ahí está. No me quedo medio larito, pero bueno, no importa. Y ahora sí, vamos a ir con los problemas. Entonces, el problema uno es súper sencillo. ¿Dónde lo dejé? Denme un segundo. Acá está. Voy a cambiar aquí en la pantalla. Ya. Tu. Ahí está. Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, 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 ahí se ve. Entonces, el problema uno, Melet, dice así. Para una interferencia de dos aperturas tipo Young, o sea, doble rendija, la distancia más que la pantalla es 2 metros, o sea, ya tenemos el S. Voy a escribir acá, es igual a 2 metros. Y la longitud de onda monocromática enviada es de 60 nanómetros. Entonces sabemos el color que le estamos mandando, la distancia de la pantalla a la máscara. Y dice, si se desea obtener un espacio entre las franjas de 1 milímetro, o sea, sabemos que esto es de 1 milímetro, ¿cuál es la separación de la abertura? O sea, como dicen, ¿cuánto tienen que estar separadas estas rendijas para que la separación sea de 1 milímetro? Entonces, esto se hace un poco sencillo cuando ya le hice el resumen, porque literalmente ahí está la fórmula. A ver. Cárgate, cárgate. Ya, súper. Es- ¿Dónde estás? Entonces, ahí está la ecuación, o sea, todos los datos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser una separación? Y bueno, vamos a tomar esta ecuación que está acá arriba y la vamos a escribir un poquito más. Como queremos el ancho, vamos a em, dejar o despejar el A. Entonces, A sería lambda S partido en esto. Y bueno, ahí es simplemente llegar y reemplazar los datos. ¿Ya? Pero acuérdense que todos los datos que están acá están en diferentes medidas. Entonces, siempre cuando tengan que reemplazar datos, déjenlo en las mismas medidas. ¿Ok? Y también revisen si es que las cosas le están dando como las unidades que necesitan. Entonces, yo voy a dejar todo en metros. Esto sería 10 por 10 elevado a la 7. Esto sería 2. Y esto de abajo es 1 por 10 elevado a la menos 3. Y bueno, todo está, esto sería metros por metros, partido en metros. Entonces, pium, pium, no va a dar en metros esta cuestión.
Ese 3 se va con este, nos da 4. Y entonces nos da 12 por 10 elevado a la menos 4 metros. Y bueno, si uno lo quiere escribir un poco más bonito, esto sería 1.2 micrómetros. Entonces, para poder ver ese patrón, uno lo único que debería tener es una diferencia de, o sea, la distancia entre las rendijas tiene que ser aproximadamente 1,2 milímetros. Es súper chiquitita y si se dan cuenta, igual estamos como, está bien usar la fórmula que ocupamos, ya que igual S es mucho más grande que A y eso está acá demostrado, mucho más grande. Entonces, ¿y por qué nosotros usamos esta aproximación? Bueno, es porque em, es para decir que los rayos están paralelos entre ellos cuando salen, ¿sí? Aunque llegan al mismo punto, pero em, visto desde muy lejos uno se daría cuenta que los rayos de verdad están separados. Entonces ahí uno puede empezar a hacer geometría y bueno, puede llegar a esa formulita que está. Eso, eso era la P1. La verdad era muy cortita, era ocupar esa formulita. Lo importante era cachar por qué. Entonces, vamos a hacer el tiro a la P2. Y la P2 dice, chup, dice así. Estudia el problema de Young considerando que la apertura superior de la luz tiene la longitud de lambda 1 y la inferior de longitud de lambda 2. Entonces, ¿qué pasa si es que en vez de mandar la misma onda, mandamos dos ondas o dos colores distintos y queremos ver si es que existe alguna interferencia? ¿Existirá alguna interferencia? ¿Habrá algo interesante que estudiar? Se los pregunto, pueden decir cualquier cosa, así como piénsenlo. ¿Habrá interferencia o no habrá interferencia? Obviamente yo lo voy a matraquear, así que eso. Piénsenlo por mientras. Si tienen alguna idea, escríbanla nomás, no se preocupen. ¿No? ¿No, no se la quieren jugar? ¿Habrá o no hay interferencia que dicen? Bueno, voy a escribir acá, así como, ¿qué ocurre si tengo dos colores distintos? ¿Habrá interferencia? Ya, Amaro dice que sí va a haber interferencia. Y bueno, veamos, pues, veamos qué onda. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si nosotros hacemos el experimento, más o menos vamos a mandar longitudes de ondas distintas. Y eso implica Ws distintos, porque van a ser frecuencias distintas. Y bueno, uno de estos lo puede traducir a que sus funciones de onda, vamos a tener una así y una así, porque son dos fuentes, van a ser una amplitud por una exponencial. Bluetooth is on. Let me know if you would like to turn it off. Cállate, Siri. Ahí está. Entonces, vamos a usar ondas planas. Ocupen ondas planas siempre, cabros, porfa. W1, T1. Y acá vamos a tener otra. K1, R menos W2T. Sí. Y bueno, sabemos que la función de onda total sería la superposición lineal de estas dos. Entonces, veamos qué onda con el promedio temporal, po. ¿Qué onda el promedio temporal? Ya, entonces, uno lo que tiene que hacer, bueno, es calcular primero este valor. Entonces, voy a ponerlo primero así, como lo escribí más arriba. Y never forget, por favor, los conjugados.
a mí me ha pasado que estaba matraqueando otras cosas y se me olvidó poner el más CC y no dan las cosas y era porque no consideré los conjugados, así que no se lo olvide. Y bueno, acuérdense, lo importante son estos términos de acá, porque estos son los que nos van a decir que hay interferencia o no. Ya, entonces, bueno, ahora lo pasamos con nuestros datos. Entonces, el módulo al cuadrado de solamente esto es la amplitud, ya que las exponenciales en el módulo dan lo mismo. Entonces tendríamos A1 módulo más A2 módulo más los conjugados de estas cosas. Entonces sería A1, A2 conjugado de E a la I. Voy a escribir exponencia, así porque los términos me quedan un poquito más grandes. Entonces tendríamos I K1 menos K2 por R punto menos W1 menos W2 por T. Más el otro conjugado. Entonces sería A1, A2. ¿Me puse bien? Sí. Esto sería exponencial de menos I K1 K2 punto R menos W1 W2 T. Ahí me faltó aquí un paréntesis. Ya, bacán. Ahí tenemos como nuestras cositas. Y bueno, si se dan cuenta, igual hay como términos semejantes. Hay cosenos, o sea, podemos juntar alguna exponencial aquí con la otra y dejarlo en términos de trigonométricos. Entonces, esto sería A1 más A2 más A1, A2 conjugado más A1, A2, el A1 conjugado, por coseno de K1 menos K2 por R menos W1, W2 por T, más I A1, A2 conjugado menos A1 conjugado A2 por seno de K1 menos K2 punto R menos W1, W2 dt. Ahora sí. Sí, está bien escrito. Y bueno, ahora esto sería solamente el módulo, tenemos que calcular el promedio temporal. Entonces, el promedio temporal de estas que están acá no los cambio. Entonces va a ser A1 más A2. Y bueno, el promedio temporal de toda esa payasita que estaba acá, la payasa. La voy a poner aquí con colores. Toda esta payasa. Y, aunque ustedes no lo crean, uno si calcula el promedio temporal de un coseno de alfa más beta t, y también calcula el del seno. Estos dos promedios temporales van a ser igual a cero si es que dependen del tiempo. En el otro caso, cuando tenemos, ¿cómo se llama esta cosa? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Tenemos dos fuentes que tienen las mismas frecuencias del el mismo color. Este término que está acá muere. Entonces uno cuando usa el promedio temporal, estos valores no van a dar cero. ¿Sí? Esa es como la razón por qué uno tiene interferencia cuando se tienen dos mismas frecuencias, pero al tener distintas frecuencias van a empezar a salir estos términos de acá, y por lo tanto como se podría decir que las ondas no se ven cuando tienen diferentes colores. Entonces, como no se ven, no interactúan entre ellas, por lo tanto no tienen interferencia en sí. ¿Sí? Por eso este término que está acá, al final
muere. Igual uno lo pueden integrar, igual van a darse cuenta que también es cero. Y la razón de esto es por los siglos, como que el coseno y el seno en un periodo de estos se matan. Entonces por eso igual son cero. Pueden integrarlo. Pero en verdad es solamente por eso. Como son funciones periódicas, al final en un promedio periódico, un promedio temporal, siempre van a morir. Si es que depende del tiempo, eso es importante. Entonces, bueno, esto que está acá es cero. Y por lo tanto, el promedio temporal de la función de onda va solamente a depender de estas amplitudes. Entonces ahora si calculamos la visibilidad de franja, que era Imax y menos, y menos, y mínimo, se van a dar cuenta que va a dar exactamente lo mismo porque este valor que está aquí va a ser siempre constante. Entonces van a tener como A1 más A2 menos A1 menos A2. Y bueno, lo mismo que está acá. Y eso va a estar sí o sí cero. Por eso igual, como les dije, lo más importante cuando ven interferencia es este término de acá. Porque es el término que al final em, va a hacer que esta visibilidad no sea siempre igual, como o esta intensidad no siempre sea como constante. Por eso. Por lo ¿Aló? tanto, sí, dale. Ese Imax y Imin Ujú. ahora no cambia como porque es una constante, ¿no? ¿Cierto? Sí, exacto. Uno cuando... dale, sí, habla nomás. Cuando no es constante es como el máximo con respecto al tiempo. El máximo con respecto a la intensidad, onda, o, por ejemplo, de repente estas cosas que hay con respecto a un ángulo, depende como de la variable que estés viendo, ¿cachai? N- No siempre es por tiempo, de repente más es por espacio, por eso te digo, de repente depende como del ángulo en el que estoy moviendo estas cosas, o las fases, en verdad. Pero dado ese parámetro, uno puede calcular que vaya a tener pics máximos y pics mínimos. Y dado esos pics, que sería, bueno, el pic máximo sería esta intensidad, pic mínimo sería esta, dado eso uno calcula la visibilidad. ¿Sí? En este caso dio constante porque, bueno, dio. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene, ¿cómo se llama? Mismas frecuencias, no te da constante, te va a depender, creo que era de un ángulo. Y ahí uno puede como cachar que, obvio, ya, para cierto ángulo, creo que había un coseno metido, entonces para cierto ángulo del coseno vaya a tener intensidades máximas y para los otros vaya a tener mínimas. Entonces la I, una va a ser, no, creo que era como 4 pi y la otra era como cero. Entonces ahí uno ahí hace la resta y ve cómo es al final el patrón de interferencia. Pero eso, va a dependerte como de las variables. Casi siempre son como espaciales, más que temporales. Por el hecho de que tiráis como esa integral del tiempo, entonces con eso te echáis como todos los tiempos. Pero eso. Sí. Gracias. Dale, dale. Ya. Entonces, bueno, para concluir el problema, ¿hay interferencia? La respuesta es que no, ya que con eh, con distintos colores implica distintos Ws y eso mata los términos de interferencia. Y bueno, y lo más bonito de todo es que es porque igual distintos colores no se ven o interactúan. Y bueno, el profe igual me dijo que les mencionara un poquito de, ¿cómo se llama esto?
disculpen, de este término que se llama dense wavelength. Ahí me falta una T. Division multiplexing. O también conocido como DWDM. Esto se ocupa harto en telecomunicaciones y ay, no me acuerdo en qué otro ámbito, también se usan para hacer láseres. Y la gracia de esto es que vamos a tener como una fuente con muchos colores, caleta de colores. Déjenme ver si encuentro una imagen bonita de esto. No, esta no. Ah, es esto que está aquí. Entonces vamos a tener múltiples longitudes de onda, muchas, 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 muchas. Y dado una máscara, que es como más o menos lo que tenemos siempre, vamos a poder pasar todas por una fibra óptica. ¿Sí? Esa es la gracia. Y lo bacán es que como tienen distintos colores no van a generar interferencia. Entonces no te va a molestar para recibir señales. Y luego uno lo que puede hacer es como de verdad separarlas de nuevo. Entonces esto es muy bacán para poder mandar muchas señales como, por ejemplo, uno quiere... aquí se ve mejor. Entonces uno, no sé, en una fibra óptica o no sé, pues la gente que manda internet a tu casa, manda muchas señales juntas, caleta, demasiado. Luego en la fibra óptica, estas señales están juntas, pero no hay temperatura entre ellas, entonces no vaya a haber interferencia, no van a cambiar nada. Y luego uno lo que tiene que hacer es que cuando llegan a tu casa, en tu router o en el dispositivo que estoy usando, las va a separar. Y las separa dado el consumo que tú necesitas. Por ejemplo, si tú necesitas como, por ejemplo, yo estoy haciendo clase, necesito como más de subida, sí, más de subida, entonces me manda la longitud de onda necesarias para que yo tenga una buena subida y me baja las que son para la bajada. Y así. Eso es súper bueno, si quieren pueden buscarlo. Se han estudiado harto y se ocupan harto, tiene hartas aplicaciones. Así que... Y bueno, es como más o menos lo mismo. Como tienen diferentes colores, no hay interacción entre ellas, entonces no hay problema si las mandamos todas juntas. ¿Sí? El problema sería, por ejemplo, si mandáis como del mismo color o un DT muy, muy chiquitito entre colores. Y ahí sí podéis generar interferencias. Y es mucho más eficiente mandar un frente de varios colores por una pequeña línea y después separarlos que mandarlos por separado, porque obviamente vaya a gastar más materiales, vaya, voy a ocupar más espacio y nadie quiere eso, pues si uno ve una fibra óptica es como un cablecito súper delgado. Y es la gracia de eso, uno manda un frente de cosas, van a pegadas y después uno las separa, en vez de mandarlas todas por separado. Mucho más rápido. Así que eso, si quieren búsquenlo, es súper bueno. Yo como que cachaba un poco de esto, pero no lo había leído hasta cuando tuve que hacerlo en las clases. Y me dijo, profe, léeselo, y yo, ya. Pero es. Ya, sí. ¿Cómo van, chiques? ¿Quieren un descanso? Nos queda solamente un problema. Y no es tan largo. O sea, se ve largo, pero no es tan largo. No, en la primera parte un poquito largo. Si quieren podemos descansar hasta las 11:20. Si quieren. ¿Ah, están todos bien? Ah, sí. Puedo seguir. Puedo seguir, puedo seguir. Ujú. Ya, yo igual me quiero pegar un descanso, así que volvamos a las 11:20 y así como me voy a echar más agua, en verdad, a mi té. Mua. Ya voy a parar aquí la grabación. Entonces ya, volviendo, cabres, del comercial, vamos a hacer la P3. Y la P3, bueno, se dice interferencia de dos ondas planas dirigidas por la misma fuente luminosa. Entonces, el problema es así, vamos a tener una fuente luminosa a una distancia D de un espejo, y este espejo está situado a una distancia L de una pantalla. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta fuente de luz va a emitir ondas por todas las direcciones. En particular, van a haber ondas que van a irse directo a la pantalla y ondas que van a rebotar en el espejo y luego van a ir a la pantalla.
eso lo que va a generar es simplemente otro patrón de interferencia, ya que van a ser, aunque sean de la misma fuente, son dos ondas que hicieron un camino óptico distinto. ¿Ok? Entonces, sí o sí va a haber una pequeña desfase entre las ondas y va a producir interferencia. ¿Ya? Y bueno, eso es como lo decía acá, como nosotros si por ejemplo ponemos un punto P, medimos aquí y medimos el patrón de interferencia, vamos a ver que existe. Y bueno, queremos determinar cómo es y algunas ciertas propiedades. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que calcular es el patrón de interferencia. Y bueno, comprobar que para ángulos pequeños la diferencia del camino óptico va a ser esta. Y luego empezar a ponerse en casos para ver qué encontramos y dibujar el patrón. Esa es la gracia del proyecto. Entonces, voy a volver a mi tablet. Hoy me dio calor. Permiso, cabrón, me voy a sacar la bolera. El polerón. No. Ya, ahora sí. Uy, me la saqué, me dio... Ay, qué rico, me dio calor. Ya, entonces, esta es la pregunta matraca. Siempre tiene que haber una pregunta matraca, si no, no estamos en vibración y onda. Y bueno, más o menos el problema va a ser algo así. Vamos a tener una pantalla y un espejito. Vamos a tener nuestra fuente luminosa. Y vamos a tener distancias. Esta distancia es L. Distancias D. Y vamos a tirar dos haces. Uno que va a ir a la pantalla y otro que va a ir al espejo y después a la pantalla. Entonces, vamos a tener uno que lo va a hacer con otro color. Este. Entonces, vamos a tener uno para allá. Bueno, no sé siempre poner el ángulo. Y bueno, vamos a tener uno que va primero al espejo. Y después se va a la pantalla. No. Y bueno, yo les creo que les recomiendo harto cuando empiecen a ver como interferencia y tienen que hacer cosas medio geométricas, es que tienen que hacer como una línea que diga como, ok, de esta línea tiene el mismo camino y después de y antes de esa línea es lo que hace la diferencia. Entonces, voy a hacer esa línea aquí. Entonces, esta línea sería más o menos como así. Ahí. Me voy a pintar aquí para que no se vea. Entonces, de aquí para acá, ambos rayos están paralelos y recorren lo mismo. ¿Ya? Entonces, con este es el que va de mirror a screen. Y este es el que va directamente a la screen. ¿Ya? Y de aquí para acá recorren exactamente lo mismo. Y van, acuérdense que el rayo 1 es paralelo al rayo 2 desde esa parte. ¿Ya? Pero el rayo 2, como les dije, recorre un poco más de distancia. Entonces, vamos a decir que este es de 1, este es de 2. Y por angulitos, este va a ser teta. Y cuando se refleje, este también va a ser teta y este también va a ser teta. Entonces, esto sería como más o menos lo que uno se tiene que imaginar a primera del experimento o de cualquier fuente. Y de ahí uno tiene que ver como, ya, qué onda como el camino óptico. Entonces, así solamente viendo dibujitos sabemos que la diferencia de camino óptico va a ser de 1 más de 2. Porque esa es la distancia que recorre el haz 2 antes de recorrer la misma distancia que va a recorrer el haz 1. ¿Ya? Entonces, piensen, acuérdense, de aquí para acá recorren exactamente lo mismo, pero aquí para acá está la diferencia.
Y esa es la diferencia de camino óptico. Diferencia camino óptico. Entonces ahí directamente calculamos cuánto es. Y además podemos jugar un poquitito con la geometría para empezar a calcular cosas. ¿Ya? Entonces, voy a agarrar este esquema que está acá. Esto que está aquí lo voy a escribir un poquito mejor. Entonces, fíjense bien que de acá a acá, D1 recorre una distancia D. O bueno, sí, una distancia de aquí a acá. Y luego de aquí a acá también sigue recorriendo una distancia D. Entonces, lo que podemos hacer es como mover este haz que está acá y ponerlo en vez de mirando para allá, que mire para el otro lado y juntarlo con este que está acá, porque va a ser exactamente lo mismo. Entonces, a lo que me refiero es que lo voy a hacer con los mismos colores para que no se confundan. Que si nuestra fuente estaba aquí, sí, está nuestra fuente, y este es el eje que hace, que separa como la diferencia de camino con el resto. Nosotros vamos a ver que esto va a haber de 2, esto va a haber de 1. Y de aquí a acá valía D, que es de aquí a acá. Y de aquí a acá también tiene que valer D. Voy a intentar hacer que mis triangulitos y mis Ds sean distintos, porque de repente queda la embarrada. Entonces, esto sería las que sale, y este sería el otro as que sale paralelo. Y por lo tanto, bueno, si este era teta, este también tiene que ser teta. Por asas. No conoce más esa línea. Ya bueno, esta línea punteada que está aquí sería como esta distancia que está acá, pero ahora en vez de ponerla aquí, la ponemos aquí, la movemos una distancia de. Y bueno, ¿y por qué hacemos esto? Porque de aquí podemos como sacar reglas un poco más sencillas de cuánto puede valer D en función de un ángulo, porque nos piden que quede en función del ángulo θ. Entonces, de aquí podemos decir que el coseno de θ va a ser de 1 más de 2 partido en 2D. Y bueno, nosotros sabemos que de 1 más de 2 es la diferencia de camino óptico. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia de camino óptico va a estar dado por 2D por coseno de θ. Igual, si se acuerdan de la fórmula que les mostré arriba cuando es un experimento de Young, es muy parecida, solamente que acá era el ancho de las... Disculpen. Voy a subir un poquito para que lo vean. A mí también se me olvida la fórmula, así que mejor que las muestre. Acá está. Es muy parecida, solamente que ahora tenemos 2 de acá y acá tenemos un seno en vez de un coseno. Pero es como se toma el ángulo, en verdad. Me acuerdo que la demostración de ese uno toma como un ángulo arriba, y por eso te da un seno. Pero al menos tiene la misma forma, eso es lo importante. Y bueno, podemos comprobar al tiro que cuando θ igual a 0, que es esto decir que está en el eje central, en el eje óptico, implica directamente que la diferencia de camino óptico es 2D. Y eso es lo que nos dice el enunciado. Entonces, al menos con lo que tenemos en el enunciado, tenemos bien escrito el camino óptico. Y bueno, ¿cómo vamos a ver el patrón? Porque eso es lo que queremos ver. Bueno, esta cosa, como tenemos dos ondas,
en el mismo medio y aparte tienen misma frecuencia. Y eso es porque es la misma fuente. Podemos como tomar la materia que vieron en clase, que dice que el patrón de interferencia para dos fuentes en el mismo medio y con la misma frecuencia va a ser así, por seno de K por delta. ¿Sí? Eso es materia, ¿ya? La demostración es, si que la quieren hacer está en clases, pero es literalmente hacer más o menos esto que está acá. Pero ahora no tienes este W, da lo mismo, no nos va a interferir la palabra. Interferencia, eso no interfiere. Y ahí les va a botar ese coseno solito que está ahí. Y bueno, acá también, pues, se está asumiendo que A1 es igual a 2, es igual a I0. Para que tenga sentido. Y bueno, si nosotros ahora le ponemos los datos del problema, o sea, decimos que K es igual a 2pi partido en lambda 0, y el camino óptico es 2 de coseno de teta. Entonces nos va a dar que I, que también lo podemos escribir como este promedio temporal, va a ser 2 y 0 más, ay, 2 y 0, 1 más coseno de 2pi epsilon 0 por 2 de coseno de teta. Entonces el patrón de interferencia va a estar dado por esta ecuación. 4pi de coseno de teta partido en lambda 0. ¿Sí? Y bueno, es como lo que les decía, de repente, en este caso, para la misma fuente, acá va a depender de K y de camino. ¿Sí? Entonces vaya a tener para algunos ángulos interferencia máxima e interferencia mínima. ¿Sí? Entonces de interferencia constructiva y destructiva, y entre medio también vaya a tener otros tipos de interferencia, otros colores, o sea, otros tonos de gris. Entonces para nuestro caso, este sería nuestro patrón. Y bueno, dado este patrón, que bueno, nos queda en función de puras cosas conocidas, vamos a la parte B, que dice que queremos ver condiciones de interferencia constructiva y destructiva. Y bueno, y también como ver qué onda, bosqueje. Entonces, el caso que nos piden es decir que, bueno, ¿qué pasa si la longitud de onda es 4 veces la distancia de la fuente al vidrio? Y bueno, ahí tenemos que nuestra ecuacióncita linda, preciosa que acabamos de encontrar, y reemplazar 1 más coseno de 4pi de coseno de teta partido en 4d. Entonces eso nos va a dar 2i, 1 más coseno de, se te van todas estas cosas, pi coseno de teta. Y como queremos ver condiciones para interferencia constructiva y destructiva, hay que fijarse cuando esto va a ser máximo y mínimo. Y la única forma que sea máximo y mínimo es analizar el coseno, porque es el que nos va a decir cómo cambia la interferencia a medida que cambia el ángulo teta que está ahí. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre cuando tengan que ver estas cosas es que separen los casos y lo analizan de a poquito.
Entonces, para interferencia constructiva vamos a tener que pi coseno de teta, que sería el ángulo de este coseno, es igual a 2pi por n, con n un número entero. Entonces, los pi se van. Y vamos a tener que esta cosa genera interferencia constructiva cuando el coseno vale 2n. ¿Ya? Eso sería como el caso, como considerando todos los ángulos posibles y todas las cuestiones, pero en el enunciado nos dicen, ya que el coseno vamos a acotarlo entre 1, es entre menos 1 y 1, y el ángulo también lo vamos a acotar entre menos pi medios y pi. Esto significa que todas las cosas que vamos a calcular para bosquejar tienen que estar dentro de ese rango, ¿sí? Bueno, en verdad es con corchete, ¿sí? Para que sepan que podemos tomar los límites igual. Entonces, ¿todos los n nos sirven? No, porque hay n que, por ejemplo, van a hacer que salgamos de nuestro rango. Onda, n igual a 1, ya salimos del rango, n igual a menos 1, también salimos del rango. Entonces, el único que hace que estemos dentro del rango es n igual a 0. Por lo tanto, sería coseno de teta igual a 0. Y eso implica que teta tiene que ser más menos pi medios, porque eso sería dentro del rango. ¿Sí? Ahí estaríamos justo dentro. Obviamente hay otros ángulos que hacen que esto sea 0, pero se salen del rango, así que no los tenemos que considerar. Y eso, como no hay más n, no podemos seguir estudiándolo. Entonces ahora nos vamos a la interferencia destructiva. Y con interferencia destructiva hacer lo mismo. Pi coseno de teta tiene que ser igual ahora a 2m más 1 pi, con m perteneciente a los enteros. Entonces acá también sea los pi, y nos da que coseno de teta tiene que ser 2m más 1. Entonces aquí, lo mismo. ¿Todos los m nos sirven? No todos los m nos sirven porque hay m que se salen del rango, ¿sí? M igual a menos 1 está ahí justo en el rango. Pero m igual a 0 ya está dentro también. Entonces, igual a 0. A ver, coseno de teta igual a 1. Entonces, teta tiene que ser sí o sí igual a 0, porque es el único valor dentro de este rango que me considera el coseno igual a 1. Igual a menos 1 también me lo genera. Menos 1, menos 2, 1, 5. Entonces ahí nos da que es coseno de menos 1. Y coseno menos 1 es t igual a pi. Pero este no nos sirve porque coseno es porque teta no está en ese rango. Así que lo descartamos. El único que nos sirve va a ser este. ¿Sí? Y aún así se pone a jugar, así que tengan cuidado cuando tengan que ver los patrones y todo. Fíjense bien en los rangos que les dicen, si es que tienen rango, si no lo dibujan, no. Y ya, vamos a dibujar esta preciosura. Ah, preciosura. Y más o menos va a ser algo así. Entonces, ¿va a tener un máximo? Sí. ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando el coseno sea 1. Entonces, ahí la interferencia máxima en función del ángulo. Este punto de acá va a ser 4 y 0. Y sabemos que cuando toma ese valor, bueno, cuando se me fue, ¿dónde está? Cuando teta igual a pi medio, entonces va a tomar los valores aquí. Menos pi medios y pi medios. Y el mínimo, cuando hay interferencia constructiva, va a ser cuando teta esté en 0. Entonces, esta cuestión nos va a quedar algo así. Me quedó un poco doblado, pero quiero que, ojalá que se cache la idea. Como acá es mínimo, tenemos interferencia destructiva, que es justamente lo que teníamos aquí, y tenemos 2 máximos en el rango, que es justamente cuando t igual a
más menos pi medio. Eso sería considerando, acuérdense, lambda 0 igual a 4D. Bacán, así se empiezan a dibujar como los patrones de interferencia. Es muy distinto, por ejemplo, cuando tenían un patrón de interferencia común, que de repente el máximo lo ponen al medio y ahí empieza como a hacer cosas. Solamente cambiando un poquito la longitud de onda te va a cambiar el patrón. Ya. Y la parte C es hacer exactamente el mismo procedimiento, pero ahora considerando lambda igual a D. Eso implica que vamos a tener i igual a 2 y 0 más 1 más coseno de 4pi coseno de teta. ¿Sí? Porque bueno, ese d solamente va a echarse el de que está ahí abajo, así que va a ir un 4 ahí. Y lo mismo, la interferencia constructiva, vamos a tener que 4pi coseno de teta tiene que ser igual a 2pi n. Entonces, nos va a dar que coseno de teta tiene que cumplir ser este valor. Además, no sé por qué le puse el pi, disculpen. Es n partiendo 2. Y bueno, acá tenemos más valores de n que caen. Acá sería 0, más menos 1 y menos 2. ¿Sí? Son los únicos que caben. Bueno, más menos 2 en verdad. Todos los demás se salen del rango, así que no los consideramos. Igual no. Van igual a 0. Vamos a tener coseno de teta igual 0. Eso implica que teta tiene que ser más menos pi medio, de nuevo. A n igual a más menos 1. Tendríamos coseno de teta igual a más menos 1 medio. Y eso es cuando teta es igual a más menos pi tercios. Seguimos dentro del rango. Y n igual a más menos 2. Vamos a tener coseno de teta igual a más menos 1. Y aquí el teta tiene que ser igual a 0 para poder como estar dentro. Y no último la otra, está un poco más dura, no sé, a mí me costó más cachar cómo se hacía. Coseno de teta igual a 2m más 1pi. Y lo mismo, 2pi se van. Explica que el coseno de teta es 2m más 1 partido en 4. Y acá también, no todos los m sirven. Acá sirve el m igual 0, el m más menos 1 y el m igual a menos 2. Porque el menos 2 sigue estando dentro del rango. Con el más 2 se te va, das 5 partido en 4 y eso ya está fuera como del rango. Es más grande que 1. Entonces esos son los que nos sirven. Y bueno, con m igual a 0, vamos a tener coseno de teta igual a 1/4. Donde, bueno, ese ángulo no es un ángulo tan preciso, pero es un ángulo que está más o menos cerca de pi sectos. Más o menos. No está cerca, si no me equivoco. Pero igual está como cerca. Con igual a 1. Ay, casi se me descarga el lápiz. Vamos a tener coseno de teta igual a 3/4. Que se, bueno, también. Si no me equivoco, es... está entre pi sextos y pi tercios. Está como en ese rango. Más o menos. Ah, mentira, disculpen. Está más o menos entre pi tercios y pi medios. Más o menos. Luego, m igual a menos 1. Vamos a tener coseno de teta
igual a menos un cuarto. Y esto está más cerca de menos pi sextos. Y con m igual a menos 2, vamos a tener coseno de teta igual a menos 3 cuartos. Y esto también es más menos entre menos pi medios y menos pi tercios. Más o menos, porque en verdad el ángulo preciso no lo calculé, pero lo importante es como que está ahí. Uno lo puede calcular y ponerlo directo, pero no es un ángulo tan conocido. Y bueno, dados estos datos, tenemos que hacer lo mismo que en la parte anterior, dibujar y bosquejar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto sería I en función de teta. Y ya. Primero veamos los pics. Entonces vamos a tener un pic en el centro y otros dos pics en esas posiciones, en los extremos y a la mitad. Entonces, 0 menos pi tercios. Lo voy a correr un poquito más porque también tenemos pi sextos metidos. Sería como acá. Menos pi tercios. Menos pi medios. Pi medios. Pi tercios. Entonces ahí vamos a tener pics. Una aquí, una acá, otra acá y otra acá. Y los mínimos, voy a poner con otro color, van a estar entre medio, ¿sí? Van a estar, ¿dónde está? Pisectos. Está como por aquí. Entonces, uno de los mínimos va a estar más o menos por acá, el otro también va a estar más o menos por aquí, este también va a estar un poquito más para acá y el otro va a estar por aquí. Y ahora solamente hay que unir puntitos. Entonces, este va para acá, sube, baja de nuevo y se va al máximo central. Ahí. Y este igual es un poquito más parecido como al patrón de interferencia que uno ve típicamente, pero acá los ángulos no son tan precisos. ¿Sí? Obviamente esto va a seguir. Uno puede seguir analizando más ángulos para quedar un poquito más bonito. Y bueno, acá bueno, esto es 4 y 0. ¿Sí? Y uno así empieza a dibujar estos patrones, ¿sí? Dado la condición de interferencia constructiva y destructiva, empezar a calcular el ángulo y obviamente entre dos máximos tiene que haber un mínimo que los conecta. Entonces, ahí tenemos esa unión. ¿Sí? Puede ser también que, por ejemplo, les den patrones de interferencia donde el mínimo no está como en 0, sino está un poquito más arriba. Puede pasar. ¿Sí? En este caso no, por la forma de la función. Pero si tiene una forma distinta a esta, por ejemplo, no tiene esto, puede ser que quede un poco más arriba, un poco más abajo. Yo diría que un poquito más arriba, sí, para que uno pueda ver interferencia. Y eso, chiques, eso era como el problema. No sé si tienen alguna duda, consulta. Esta materia no es tan difícil, hay que aprender ciertas fórmulas, y bueno, y eso, y morderlo un poco. Creo que es un poquito más fácil que cuando uno estudia como cuerda y cosas así. Pero eso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. La tarea no la he visto, así como mucho, pero igual lo puedo intentar, la puedo leer. Te podría decir algo, pero déjame pararla.